es una de las pensadoras intelectuales más acreditadas de habla hispana. Yo realmente me he sentido apabullado por su sapiencia, por su conocimiento. Tiene un currículum soberbio. Es directora del Centro de Estudios Libertario. Ella es chilena. Ya, si no se dieron cuenta, lo van a advertir por el acento. Es autora del libro En vez de una sola mirada, que es un libro sobre el modelo económico chileno. También escribió el libro Que no te rompan el corazón, que es un libro para empoderar a las mujeres frente a aquellas crisis emocionales que luego el neofeminismo manipula para promover la guerra de los sexos. También en proceso de publicación tiene otro libro que en breve lo vamos a disfrutar, que se llama La homogeneidad como fundamento del mal político contemporáneo. Luego otro trabajo que es un estudio nietzscheano del mandamiento ama al prójimo como a ti mismo. También en proceso de edición otro libro que se llama Los gobiernos de la concertación y el modelo económico de El Ladrillo, desde la perspectiva liberal. Y además, como si todos estos trabajos, como si todas estas obras y todos estos textos fuesen insuficientes, está escribiendo el primer libro de cuentos para jóvenes que aman la libertad, con ilustración propia de la autora, o sea que además hay una beta artística. Como si todo esto fuese insuficiente, Vanessa es doctora en ciencia política y doctora en filosofía, o sea, quedé cansado de leer su currículum. Es realmente apabullante, estoy muy agradecido y muy orgulloso, hablo en nombre del Partido Demócrata. El tema que nos ocupa hoy, el título de la conferencia es Autoridad y Libertad, una relación imposible. Vamos a tener un PowerPoint que preparó Vanessa y luego me gustaría, no sé, Vanessa, ¿cuánto tiempo pensás hablar? Así después tenemos unos minutitos, más o menos, para tener unos minutitos para que los chicos puedan hacer alguna pregunta. No te queremos cansar ni tampoco estirar tu agenda, pero es como para tener luego, bueno, luego lo vemos. Yo creo que se habla unos 40 minutos, 45, y luego hacemos unos 20 minutos de preguntas, ¿sí? Excelente. Cosa de estar terminando como en una hora más sería buenísimo. Excelente. Bueno, no siendo para más y agradeciendo infinitamente tu tiempo y tu generosidad de compartir todo tu conocimiento, te cedo la palabra y bienvenida. Muchas gracias, Nicolás. Un gran saludo a todos los miembros del Partido Demócrata. Y además mis felicitaciones. Están haciendo justamente lo que es Hannah Arendt, que es la autora en la que principalmente he desarrollado esta ponencia, invita a hacer, que es a entrar a la esfera política, donde nosotros realmente somos aquellos ciudadanos que disfrutamos de la posibilidad de no solamente fiscalizar, no solamente la realización de los derechos fundamentales, que son los derechos de primera generación, ¿no es cierto?, los que están a la base de la democracia constitucional, sino que además cumplimos con la recomendación de Jefferson, que es que tenemos que estar siempre atentos, ¿no es cierto?, a que no nos pasen a llevar y que la libertad que tenemos es el resultado de esa atención. Por lo tanto, felicitaciones y lean mucho Maquiavelo para que no pase lo que Maquiavelo dice que le pasa a toda la gente cuando llega al poder, que es que se corrompe. Así que esperemos que estas nuevas generaciones puedan evitar eso y vamos a ver por qué. La ponencia que les tengo está bastante relacionada, digamos, a este proceso de corrupción que describe Maquiavelo de las instituciones y obviamente de las personas que las componen. Entonces, autoridad y libertad, pareciera que fueran dos experiencias muy difíciles de conciliar y que estuviesen siempre en tensión. Y desde Hannah Arendt se van a dar cuenta que eso no es así. Les puse esta frase porque es una frase que podría extenderse a muchos de las otras experiencias humanas. No quiero hablar de conceptos, porque quiero bajar de la teoría política un poco a la práctica política, ¿sí? Y por lo tanto no quiero quedarme en el nivel de abstracción que nos sirve para un buen discurso, pero que no podemos conectar con la realidad. Entonces, creo que cuando ella dice no creo que el ateísmo sea un sustituto de la religión, ni que pueda cumplir el mismo papel que ella, así como tampoco creo que la violencia pueda convertirse en un sustituto de la autoridad. Así tampoco puede venir
la obediencia a convertirse en un sustituto de la libertad. A ustedes les puede parecer extraño, pero justamente Eichmann, ¿no es cierto? Adolf Eichmann consideraba que había sido libre en la medida en que había obedecido, digamos, sin importar el contenido de lo que se obedecía, que era ni más ni menos que el diseño de la solución final. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa desde Hannah Arendt? Y con esto, digamos, voy a lograr unir además en mi ponencia los dos espíritus que me contaba Nicolás que cohabitan en vuestro partido, ¿no es cierto? Porque están representados justamente por sectores más conservadores y sectores más liberales que tienen un acervo común. Pero lo que les quiero decir es que ese acervo común es mucho más potente e importante, al menos desde la perspectiva que yo lo traigo, que lo que, digamos, en los titulares uno dice: apreciamos la libertad, apreciamos el libre mercado, queremos un gobierno limitado y no queremos un Estado cultural. Yo creo que eso lo compartimos hoy día, el amplio espectro de la derecha, de la nueva derecha, comparte eso. No quiere un Estado cultural, no queremos que desde el Estado se imponga ningún tipo de vida a los ciudadanos, sino que florezcan los tipos de vida que tengan que florecer en respeto a las organizaciones intermedias, en respeto a la familia, en respeto a la intimidad del sujeto, ¿sí? Que como vamos a ver hacia el final de la ponencia, hoy día están en grave peligro y bajo amenaza, es más, la están destruyendo a través de la colectivización forzada de la sexualidad de los niños con políticas como la educación sexual integral. Bueno, entonces, antes de llegar al final, porque ya llegué al final de la ponencia, pero bueno, yo suelo ser así, como estoy pensando, y no tengo estas estructuras racionales, ¿no? Entonces el pensamiento siempre funciona de esta manera, el pensamiento tiene esa vibración porque está conectado con la vida, en cambio la teoría, la racionalidad lineal, ¿no es cierto?, se desconecta para poderse mantener en una estructura lineal de argumentos, que es lo que Aristóteles llamaba silogismo apodíctico. Bueno, en suma, ¿qué pasa con la libertad y la autoridad? El punto es que la libertad, y eso lo sabemos, pero es bueno recalcarlo, solo existe dentro del espacio que aseguran las leyes. Por eso es que desde el liberalismo, desde el republicanismo, desde el conservadurismo, nos parece tan importante el rule of law, ¿no es cierto?, el Estado de Derecho. El tema es, ¿qué leyes pueden funcionar cuando quienes las tienen que ejecutar, ¿no es cierto?, no tienen autoridad? O cuando están corruptos. Y ergo no tienen legitimidad, ergo no tienen autoridad. Ahí es cuando se pasa a la violencia, ¿no es cierto? Cuando para que el Estado logre, hablemos de la clase política para que entremos realmente a hablar de lo que se trata esto. Porque el Estado puede ser aduanas también. Pero el tema es que aquí se trata de una clase política que tiene conciencia de sí misma y que con independencia de los sectores ideológicos de los que provenga, al final actúan en consumo. Y actúan con conciencia de clase respecto a los ciudadanos. Y si nosotros queremos quebrar eso, bueno, no podemos olvidarnos de que no se trata de entrar a formar parte de la clase política, se trata de seguir siendo demócratas, libertarios, liberales, conservadores, e ir a luchar por mantener la libertad de los individuos, las asociaciones intermedias, la familia, respecto de la intervención totalitaria de la clase política en la vida de la gente. Entonces, ¿qué pasa? No hay libertad, donde no hay autoridad. Por eso es que puse este símbolo, ¿no es cierto?, del infinito, porque están así de fuertemente compenetradas. Entonces, sí quiero hacer una distinción que de alguna forma Armando Rivas la cristalizó muy bellamente, como todo lo que él hacía, porque él también era un pensador. Decía, Latinoamérica será libre el día que se libere de sus libertadores, ¿no? Porque hay una diferencia entre libertad y liberación, ¿sí? Y normalmente la liberación, que se hace por medios violentos, termina en una situación mucho más opresiva que la que se vivía anteriormente. Y eso es algo que a veces liberales y libertarios no tienen en consideración. No hay que desanclar las ideas y lo que afirmamos de la realidad. Hay ciertos sectores conservadores, hay ciertos sectores liberales o libertarios que inconscientemente lo hacen. Esto no se trata de que no podamos tener nuestra utopía, yo los invito a todos a abrazar la utopía del anarcocapitalismo, pero de todas maneras, porque es ahí donde nos están haciendo todo el tiempo trampas desde la izquierda. ¿La izquierda qué hace? Compara la utopía socialista con la realidad capitalista. ¿Y por qué puede hacer eso? Porque nosotros no hemos defendido nuestra utopía. El día que nosotros tengamos nuestra utopía le vamos a decir, no, pero espérate, ¿cuál utopía es mejor?
¿La tuya, marxista, de cada cual según su capacidad, cada quien según su necesidad? ¿O la mía, anarcocapitalista, donde nos vinculamos entre iguales, donde vamos constituyendo una sociedad civil con un tejido grueso, en que tenemos respeto por el derecho a la propiedad del otro y el derecho a propiedad en sentido amplio, ¿no es cierto?, como lo entendía John Locke. Bueno, entonces, importante tener eso a la vista, ir abrazando la utopía que nos corresponde, de modo que cuando discutamos con esos seres del otro lado, lo que para nosotros son los opositores, pero para ellos nosotros somos sus enemigos, o sea, existe la eventualidad schmittiana de aniquilarnos, o sea, que cuando discutamos con ellos sí los podamos llevar a los distintos planos donde corresponden, ¿no? Hay alguien que está con el micrófono. No lo sé. Ahí sí. Bueno, en suma, habiendo dicho la libertad y liberación, ¿no? Hagamos una distinción ahí. Vamos con Arendt. Arendt, ¿qué es lo que nos dice de la relación liberalismo-conservadurismo? Nos dice, donde el escritor liberal ve un progreso, en esencia asegurado, que marcha hacia la libertad, y que solo se interrumpe temporalmente por alguna fuerza oscura del pasado, el conservador ve un proceso destructivo, iniciado con la disminución de la autoridad, de modo que la libertad, perdidas las restricciones de la autoridad que protegía sus fronteras, dice Arendt, se vio inerme, indefensa y condenada a la destrucción. El liberalismo, dice, limita el proceso de repliegue de la libertad, y el conservadurismo el del repliegue de la autoridad. Ambos grupos definen el resultado final previsible, o sea, si yo dejo que todo sea liberación y que no haya ninguna autoridad, ¿qué es lo que piensa el conservador? Bueno, va a llegar el totalitarismo, ¿no? Y por otra parte, si es que yo todo lo conservo, no permito absolutamente ningún cambio, establezco ya no ideas o principios a los que adherir, sino que dogmas que son intransables, como ha pasado durante alguna época del desarrollo del cristianismo, entonces finalmente también termina en totalitarismo, ¿no? O sea, eso es lo que dice Arendt. Entonces, si observamos los juicios contradictorios de conservadores y liberales con ojos ecuánimes, dice Arendt, no tendremos inconvenientes para ver que la verdad se distribuye por igual entre ellos, y que en rigor nos enfrentamos en un retroceso simultáneo, hoy día, de libertad y de autoridad en el mundo moderno, hoy día más que nunca. Los dos vectores de experiencias que se requieren el uno del otro, hoy día están, ya en Arendt, digamos, que está escribiendo esto en la década del 60, ya se notaba fuertemente que avanzaba el totalitarismo respecto de este símbolo infinito, ¿no es cierto?, que permite finalmente el desarrollo de tanto de las familias como de los diversos tipos de vida individuales o comunitarios, porque no hablemos de colectivo. El colectivo colectiviza, destruye al ser humano. La comunidad le hace un espacio, la comunidad le entrega herramientas, la comunidad le propone un tipo de vida, pero permite que el individuo decida qué es lo que quiere hacer, ¿no? Entonces dice, tanto el liberalismo como el conservadurismo nacieron en un clima en el que la opinión pública oscilaba con violencia entre uno y el otro. Y están unidos no solo porque cada uno podría perder su sustancia misma, sin la presencia del oponente en el campo de la teoría y de la ideología, sino también porque ambos enfoques se ocupan, en primer lugar, de devolver su puesto tradicional, ya sea a la libertad, a la autoridad o a la relación entre ambos. Bueno, aquí tenemos nuestras demostraciones claras de cómo ha ido retrocediendo, ¿no es cierto?, cómo la autoridad, digamos, y el borrar el pasado histórico ha estado dentro de los objetivos de los grupos políticos colectivizados, fascistas, que inauguran este siglo XXI. Bueno, pero vamos a hablar de la autoridad, porque ¿qué es y de qué depende la autoridad? Me voy a enfocar mucho en la autoridad, porque creo que de la libertad se habla mucho, pero se habla poco de la autoridad. Bueno, Arendt dice que en el siglo XX ya se ve que hay una extinción general de un tipo de autoridad muy particular que es específica de Occidente, ¿ya? Y que no existe de esta forma en otras culturas. Dice, la autoridad siempre demanda obediencia, y por este motivo es corriente que se la confunda con cierta forma de poder o de violencia. No obstante, excluye el uso de medios externos de coacción. A ver, si yo voy donde un doctor que considero una persona docta en la enfermedad que tengo,
él no me tiene que pegar para que yo me tome el remedio, ¿no es cierto? No me tiene que castigar para que yo, no. Yo a priori, digamos, le concedo que él es la autoridad y yo tengo que someterme a esa autoridad, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, sigan pensando el ejemplo. Se usa la fuerza cuando la autoridad fracasa. Por otra parte, autoridad y persuasión son incompatibles. O sea, no es compatible con la coacción, no es compatible con la persuasión. Porque la persuasión presupone una igualdad. O sea, yo le puedo discutir al médico. No, sí, yo soy filósofa, pero le puedo discutir de cómo se cura un cáncer al páncreas. Pero obviamente, a pesar de que él lleva, digamos, es un especialista, ¿no es cierto? Eso es un poco, si se dan cuenta, miren, esto está escrito en la década del 60, y miren cómo ha ido cristalizando cada vez con mayor fuerza. Que hoy día incluso, no sé, personas, digamos, que sufren de un cierto grado de obesidad, por ejemplo, que no hay ningún problema con el tema estético ni nada de eso, pero cuando uno le dice, oye, pero cuida tu salud, se ofenden, ¿no? Y un doctor, un médico, su obligación es decirle que tiene que cuidar su salud. No es un tema que le está diciendo nada respecto del hecho de estar más o menos gordo, digamos, ¿no? El punto es cuál es la consecuencia colateral. Entonces se enojan, ¿no? Bueno, y aquí tenemos que la persuasión presupone la igualdad y opera a través de un proceso de argumentación. Bueno, aquí ya no hay proceso de argumentación. Cuando se utilizan de ahí veremos por qué. Cuando se utilizan los argumentos, la autoridad permanece en situación latente. Ante el orden igualitario de la persuasión, se alza el orden autoritario, que es siempre jerárquico. Si hay que definirla, la autoridad se diferencia tanto de la coacción por la fuerza como de la persuasión por argumentos. La relación autoritaria entre el que manda y el que obedece no se apoya en una razón común, ni en el poder del primero. Lo que tienen en común es la jerarquía misma. Es yo soy el paciente y usted es el médico. Es esa estructura de fondo que estaba, sobre la base de la cual se configuraba nuestra cultura occidental. Entonces lo que tienen en común es la jerarquía misma, cuya pertinencia y legitimidad reconocen ambos. Es un reconocimiento mutuo, sí, tú sabes más que yo en esto. Y en la que ambos ocupan un puesto predefinido y estable. Veamos entonces qué pasa con la autoridad y por qué se produce este retroceso tan fuerte de la autoridad dentro de la cultura cristiana occidental. Porque aquí hay otra advertencia que yo quiero hacer y que la conversamos con Agustín Laje también en su minuto. Una cosa es que haya emergido una izquierda extremadamente dura y polarizada y fascista que ha arrasado, digamos, con la cultura cristiana occidental, o al menos ese es su propósito, y no le ha ido mal en avanzar ese propósito. Y otra cosa distinta es que el cristianismo en sí mismo no tenga también algunos problemas sobre los cuales uno tiene que reparar y ante los cuales uno no debería volver a caer. Porque eso es lo mismo que si yo les estoy dando esta charla a ustedes para que en 10 años más el líder del Partido Demócrata aparezca con sobres, con plata, y los fiscales les estén, ¿no es cierto?, cubriendo las espaldas, ¿me entienden? O sea, no sirve de nada entonces todo este esfuerzo. Ese es el punto. Tenemos que ver al interior de nuestra cultura qué es lo que falló. Yo no puedo hacerles un diagnóstico completo, pero vamos con la autoridad, ¿sí? Entonces, religión, tradición y autoridad están súper cercanamente imbricados. No al nivel de autoridad y libertad necesariamente, pero sí porque ahí simplemente no hay praxis de libertad, si es que no hay una autoridad que permita que hayan espacios, ¿no es cierto? Y luego no va a poder haber autoridad, lo vamos a ver hacia el final, donde todos los individuos estén corruptos, porque se pierde la legitimidad de la autoridad, ¿sí? Y para que un individuo no se corrompa tiene que ser libre. No puede estar acostumbrado a la genuflexión. Y ahí el conservadurismo tiene algo de lo que hacerse cargo. Religión, tradición y autoridad son las tres piezas claves de la cultura. Entonces, para Arendt, la autoridad es la más estable. Dice, pero son mutuamente interdependientes. El tema es que Arendt dice, la duda, ella ¿dónde sitúa? Como es filósofa, entonces aquí es donde uno se pone a dialogar con ella, ¿no? Y ella dice, no, es que la duda general de la época moderna, fue la que derrumbó la religión, y con ella la tradición en la que se sostenía la autoridad. Pero yo estoy en desacuerdo con Arendt. Yo creo que se queda en la superficie. La duda no es la duda general.
No es que simplemente de repente, ante puros curas todos santos y que nunca cometieron un error, o que nunca pecaban, o ante puros políticos maravillosos que cumplían con sus promesas y eran virtuosos, o ante puros matrimonios donde nadie, digamos, era infiel, de repente haya emergido una duda así como a quien le sale un grano en la cara, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí Arendt se puso demasiado filósofa. Desde mi punto de vista, lo que pasa es que la gente, bueno, el ser humano es el ser humano, ¿no es cierto? Entonces esto es lo que es el ser humano muchas veces, ¿no? Y de esto viene hablando Sócrates hace mucho rato, pero también habla San Agustín en La Ciudad de Dios. Y no quisieron mantener vivo a San Agustín, lo sepultaron. Y hay que leer La Ciudad de Dios, porque San Agustín nos dice, existen dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. En el fondo los hombres, comillas, son los que están en el estado del pecado, ¿no es cierto?, en el estado del hedonismo. Y los de la ciudad de Dios son los que están conectados a la espiritualidad, a lo superior. Y dice, y existen de los dos tipos, tanto en la iglesia como entre los paganos. Solamente con esa frase, si hubiese estado mantenido viva, y si hubiese siempre estado viendo quién dentro de la iglesia y quién entre los paganos es quién, nos hubiésemos ahorrado bastantes problemas de esta índole. Porque la duda no nace por sí. La duda nace porque quienes ocupan los puestos de autoridad se corrompen. Y no son todos. El problema es que, no siendo todos, ni la gran mayoría, esos son las manzanas podridas que terminan por podrir las manzanas de todo el cajón, y sobre todo en una sociedad del espectáculo y con la información que tenemos hoy, es muy difícil escapar, ¿no es cierto?, a lo que sucede cuando se da a conocer un caso o dos casos, y además se politiza todo esto porque se usa para destruir la institución que le hacía contrapeso al poder político, ¿no es cierto? Entonces, estar viéndonos a nosotros mismos como lo hacía Sócrates, lo más difícil cuando uno cometió un crimen es vivir con uno mismo, que uno mismo es el criminal. Estarse viendo primero que todo a sí mismo. Y segundo, estar siempre alerta. Esa alerta de Jefferson es muy importante porque es una alerta mayor, donde hay que ampliar el radar. Entonces esto es mío. La mentira generalizada, la pedofilia en la iglesia, la religión vaciada de espiritualidad, el abuso de poder político y religioso, la infidelidad en el matrimonio, la exigencia al individuo de una autonegación radical para ser querido. O tú cumples lo que yo te establezco dentro de la comunidad y te niegas a ti mismo en todo, o te expulso, no te queremos, te avergüenzo de ti mismo. Y además encima una comunidad que afirmaba amar al prójimo. Qué bonito. Todo esto, por mencionar algunos vectores dentro del propio cristianismo, cambió el espíritu libre de nuestra cultura por la genuflexión de las masas, que provoca la vida en la duda. Porque las masas necesitan esa estructura de autoridad. Pero si luego se orada, producto de la misma corrupción interna, ¿quién cree en el matrimonio si tiene a todos sus amigos que fueron, o sus amigas que sufrieron de infidelidad, por ejemplo? Nadie. Entonces el problema es que esto también es una responsabilidad de cada uno con nosotros mismos. Y las masas, viviendo en la duda, se arrodillan ante el que sea, ante el líder que sea, con tal de que les devuelva el sentido de vida que les permita ordenar la vida. Porque eso es lo que hacen los líderes carismáticos, a través de las emociones. Dan esas andaderas que permiten seguir caminando y además se ofrecen para recibir gozosos nuestra libertad y así podernos esclavizar a sus anchas. Y el ser humano, como decía Dostoyevsky, tiene una cierta inclinación a buscar ser esclavo de un otro. Y ni qué decir toda la tradición liberal de Kant, etc. ¿No? Bueno. ¿Qué pasa con este tema de la pérdida de la tradición? Que evidentemente que tenemos un problema mayor con la identidad. Dice Arendt, al perder la tradición también perdemos el hilo que nos guiaba, con paso firme por el vasto reino del pasado. Pero ese hilo también era la cadena que sujetaba a cada generación a un aspecto predeterminado del pretérito. Entonces ahora nos inventaron un cuento, o sea, nos inventaron el cuento patriarcado, que mentira, es mentira. Hay hombres machistas, sí, obvio.
El patriarcado es una mentira, o sea, ¿dónde puede haber un patriarcado si los hombres, a los hombres los mandaron de carne cañón y se los mataron por millones, digamos, en el frente de guerra? O sea, solo ese argumento echa por piso, echa tierra, digamos, ese intento de reconstrucción histórica para la generación de víctimas y victimarios, tan propia del fascismo. Y ni que voy a entrar en los otros temas. Ustedes lo pueden aplicar mucho mejor que yo a temas que seguro que manejan mejor que yo. Bueno, vámonos entonces. ¿Qué pasa con la comunidad y el individuo? El individuo queda en una condición de superfluidad, dice Arendt, porque obviamente que donde tú no tienes identidad, no tienes pasado, no perteneces a una comunidad. Entonces, y las comunidades tuvieron en algún momento, las mismas comunidades cristianas, esto de, bueno, la primera foto de Spinoza, que no conozca Baruch Spinoza, que era, Goethe lo admiraba a él, digamos, ¿no? Y los judíos lo echaron de la comunidad por él pensar diferente. Y la segunda es Juana d'Arco, por poner dos que a mí cuyas historias, biografías a mí me conmueven muy profundamente. Entonces, ¿qué pasa cuando nos quedamos sin comunidad? Nos quedamos sin ese espacio en el que, ese lugar en el mundo, en el que son significativas nuestras opiniones y efectivas nuestras acciones. De ahí todo lo que nosotros opinamos, siendo un hombre masa, todo lo que nosotros hacemos es irrelevante. Eso es lo que pasa en el totalitarismo. Ustedes pueden ir a inmolarse, quemarse a lo bonzo, pueden ir de a 200 personas todos los días y no va a pasar nada en un totalitarismo, porque es más, viene la posverdad, ¿no es cierto? Entonces van a inventar de que cuando ustedes lo hicieron, o estaban poseídos por Satanás, como en la época de la Inquisición, o estaban, digamos, eran los amigos del capitalismo y era una forma de destruir el avance histórico hacia la igualdad, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, bueno, la pérdida del pasado es una de las dimensiones más difíciles para la conciencia humana. Bueno, sin comunidad, en definitiva, para los liberales que estén escuchando, sin comunidad, cuéntenme unas cosas. ¿Qué hace una bailarina si no tiene espectadores? ¿Qué hace un profesor si no tiene estudiantes? ¿Qué hace un médico si no tiene pacientes? Sin comunidad no somos nada, absolutamente nada. Y la comunidad, plagada de puros individuos débiles, todos sometidos, acostumbrados a la obediencia y la genuflexión, va a ser siempre una comunidad muy débil, fácil de capturar por cualquier tirano externo que se venga a posicionar desde algún lugar de liderazgo. Entonces la comunidad también tiene que aprender a lidiar cariñosamente con los individuos que puedan ser un poco diferentes, ¿no? O que puedan tener un pensamiento distinto. Bueno, el tema del pasado es algo mayor, porque miren lo que dice Arendt, dice, la pérdida del pasado. No se puede negar que sin una tradición bien anclada, toda la dimensión del pasado también estaría en peligro. ¿Qué es lo que pasa ahora? Hoy día uno puede oír, a los pocos que puede oír entre Nicolás, o entre Agustino, entre mi hermano Axel, o qué sé yo, que prácticamente hablar del pasado en los términos que las cosas fueron es políticamente incorrecto, ¿no? Corremos el riesgo de olvidar, y tal olvido, aparte de los propios contenidos que puedan perderse, significaría que hablando en términos humanos, nos privaríamos de una dimensión, la de la profundidad de la existencia humana, porque la memoria y la profundidad son lo mismo, o mejor aún, el hombre no puede lograr la profundidad si no es a través del recuerdo. Y sin profundidad somos ya superfluos en términos de capacidad de evaluar lo que está sucediendo ante un crimen, ante políticas públicas como la ESI, ante los avances totalitarios, porque ya no tenemos profundidad, todo se maneja en el plano del hedonismo, que es el mismo en el que se maneja mi perro, que se llama Eragon. Ustedes saben que Arendt dice la diferencia entre un ser humano y un animal, es que nadie de nosotros le escribiría una biografía a una mascota, a su tortuga acuática o a su lorito verde, al perro tampoco. No dan para escribir una biografía. En cambio, sí los seres humanos podemos dejar ese registro y sí podemos hacer ese aporte. Pero cuando quedamos sin memoria, cuando no tenemos una dimensión de la profundidad, también se destruye nuestra conciencia. ¿Y quién actúa sin conciencia? Actuar de la acción, ¿no? ¿Quién hace lo que ustedes están haciendo? De ir por el poder porque basta de la opresión que ejercen quienes están en el poder. Los que tienen esa dimensión profunda que pueden significar lo que está pasando. Bueno, acá creo que una idea genial la que plantea Arendt, cuando dice que en el fondo lo que está en crisis es la cristiandad, pero no la fe.
¿Por qué? Porque la cristiandad dice Arendt, está agobiada de paradojas y absurdos. Eso no le pasa a la fe. Aunque otras cosas puedan sobrevivir al absurdo, dice la filosofía quizás pueda, la religión no es capaz de hacerlo. Con todo, esta pérdida de la creencia no implica necesariamente una pérdida o una crisis de fe, porque la religión y la fe, o la creencia y la fe, en ningún caso son lo mismo. Solo la creencia, pero no la fe, tiene con la duda, a la que siempre está expuesta, una afinidad inherente. Pero ¿quién puede negar que también la fe, protegida con firmeza por la religión y sus creencias y dogmas durante tantos siglos, se vio en peligro a causa de lo que en realidad no es sino una crisis de la religión institucional? Esas son cosas que quedan abiertas. Bueno, vámonos con una de nuestras favoritas, la palabra y la realidad, ¿no es cierto? Aquí Arendt nos va a explicar que se disuelve el mundo común, donde la palabra no significa lo mismo para usted y para mí. Imagínense, yo les estoy hablando de esto, y para ustedes todo lo que yo les estoy diciendo lo reciben desde la posición que hoy día tiene alguna persona progresista extrema, cuya única verdad es su experiencia subjetiva. Obviamente que yo tendría una recepción muy diferente, porque lo que yo estoy hablando no les significa del modo que les significa a ustedes. Por lo tanto, esto de distorsionar la palabra y el contenido de las palabras es lo que finalmente, es lo que primeramente destruye, ¿no es cierto?, nuestro mundo común. ¿Y qué es lo que dice? En ese mundo común, las palabras, dice Arendt, poseen una significación incuestionable. Ahora, claro, pueden cambiar de contexto y eso dar contextos distintos, pero lo que es una violación es una violación. Lo que es una víctima es una víctima. Un victimario es un victimario, ¿cierto? Bueno, eso está todo hoy día de cabeza abajo, ¿no? Y dice, el problema es que además de estar condenados a vivir verbalmente en un universo por completo carente de sentido, cuando no significamos del mismo modo las palabras, nos garantizamos unos a otros el derecho de retirarnos a nuestros propios mundos, lo que no están haciendo ustedes y lo que hace la mayor parte de los jóvenes, de significación. Mi mundo de significación. Byung-Chul Han lo describe muy bien eso. Y pedimos solo que cada uno sea coherente dentro de su terminología personal. Cierro la cita y ahí agrego yo. El problema es que hoy la misma incoherencia ha devenido en coherencia. O sea, ese es el total aislamiento. Porque donde para mí esta figura significa una cosa sagrada y para otra persona significa la violación de todos los derechos de las mujeres, entonces ya no es posible más que retirarnos cada uno a su cuarto, digamos, a su recámara, y quedarse con su propia significación, ¿no? Entonces, volvamos al diagnóstico general del tema de la autoridad. Bueno, ahí vamos pasando, ¿no es cierto?, por algunos de los vectores que forman parte de la estructuración de esa autoridad que describimos y definimos como esa jerarquía en la que ambas partes se reconocen dentro de la jerarquía. Entonces, el tema es que, desde mi perspectiva, lo que genera la disolución o la disgregación de las fuerzas que sostenían la cultura occidental es la contradicción permanente entre los principios que se enarbolan, el matrimonio es para toda la vida y nos amaremos en salud, enfermedad, etc., y finalmente lo que se hace con ellos. Porque una cosa es que a uno no le resulte habiendo intentado y habiendo puesto todo de sí mismo, pero otra cosa es que a uno le dé lo mismo al final, qué sé yo, el padre de sus hijos, la madre de sus hijos, o simplemente su cónyuge, y viva la vida loca, digamos, ¿no? Entonces, ¿para qué se casa? No destruya la institución, digamos. Por poner un ejemplo que es muy fácil de tomar, en la política es otro tanto, ¿no? En los empresarios otro tanto. ¿Cómo se defiende al empresario que destruye los empresarios? Y con eso ya dije todo lo que, ya lo dijo Milei por mí. Entonces, el tema para mí es eso. Eso es lo que genera la emergencia de la duda muy fuerte, y luego este nihilismo que acampa, a un punto en que psicológicamente las personas, como no tienen ningún arraigo, es muy fácil capturarlas. Mira, yo te voy a dar un pasaporte identitario. Tú vas a ser parte de este colectivo minoritario, que entonces ahora va a acceder a derechos especiales, va a tener una situación de privilegio, y vas a poder oprimir al que tú siempre sintiste del que tú eras víctima, con independencia si realmente lo eras o no lo eras. Con independencia si el otro no fue víctima, al mismo tiempo, miren a los hombres como los crean las madres, digamos, o sea, no me van a decir que no hay madres castradoras, eso ya lo describió Freud hace mucho rato, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, no voy a entrar ahí, si me lo preguntan,
profundizo. Entonces surge toda esta idolatría de quien te entrega el pasaporte de la moralina, de que tú eres el bueno, eres la víctima, qué sé yo, cuya máxima expresión, por supuesto, que es la Greta Thunberg, ¿no es cierto? Pero luego, para los seguidores de ciertos políticos, que pierden su condición de ciudadanos pensantes o que nunca la tuvieron, que hacen todo por ese pasaporte identitario, ¿no es cierto? Porque no pertenece a una comunidad y luego ¿qué lo reemplaza? El colectivo. Y el colectivo con la anulación completa de la persona, en toda su forma de ser, al punto que tiene, si ustedes lo oyen, era lo que yo decía cuando estudiaba periodismo, decía, ¿para qué voy a entrevistar a 3 miembros del Partido Comunista? Con uno ya entrevisté a todos, pero a lo largo y ancho del planeta, digamos, y si hay comunistas en otros planetas también. No necesito entrevistar a otro, digamos, ¿no? Así funcionan esos colectivos. Entonces, se reemplaza la autoridad por estos liderazgos mesiánicos, ¿no? Que sirven a esto, la emergencia del fascismo del siglo XXI. Aparecen estos movimientos políticos, dice Arendt, que ella lo analiza de principios del siglo pasado, después de la Primera Guerra Mundial, en el periodo entre guerras, pero yo acá veo exactamente lo mismo, pero más radical, ¿no? Dice Arendt, la aparición de movimientos políticos destinados a reemplazar el sistema de partidos tradicional, ¿no es cierto?, y el desarrollo de una nueva forma totalitaria de gobierno. Bueno, y esto, dice Arendt, resultó del quiebre de la autoridad tradicional. Vámonos entonces con nuestros amigos fascistas. ¿En qué se inspiran? ¿Cuál es su praxis? ¿Cuáles son las ideas fundamentales que lo sostienen? Primero, el concepto amigo-enemigo, que entonces divide la sociedad en distintos colectivos opuestos, y la gracia es tensionar al máximo estos opuestos de modo de generar un caos y un quiebre en el que minorías que jamás hubiesen sido electas democráticamente se toman el poder como lo hicieron los bolcheviques. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la praxis política? Y por eso es que es tan importante el tema de la palabra. Y por eso era tan importante pervertir y corromper el significado de nuestros conceptos. Bueno, eso está en Gramsci también muy fuertemente. Voy a leerles a Carl Schmitt, el concepto de lo político. Toda contraposición religiosa, moral, económica, étnica, sexual, da lo mismo. Toda contraposición de cualquier índole, dice, se convierte en una contraposición política cuando es lo suficientemente fuerte como para agrupar efectivamente a los seres humanos en amigos y enemigos. Lo político no reside en el combate mismo, que a su vez posee sus leyes técnicas, psicológicas y militares. Reside, como ya fue dicho, en un comportamiento determinado por esta posibilidad real, con clara conciencia de la situación propia así determinada y en la tarea de distinguir correctamente al amigo del enemigo, y lo que está diciendo permanentemente Carl Schmitt es que lo político esencialmente se basa en la eventual disposición de estos grupos amigos-enemigos de aniquilarse los unos a los otros, es decir, de que corra sangre, si no, no hay política. Eso es el fascismo. Entonces, ¿cómo uno en democracia, esta pregunta se la hago yo a ustedes para que después me manden correos con sus brillantes respuestas, porque yo todavía no encuentro una respuesta a esto, como que es una vieja pregunta, por supuesto, pero ¿cómo uno en democracia puede dialogar? Para dialogar tiene que haber la eventualidad de persuadir y tiene que ser entre iguales. ¿Qué condición de igualdad hay cuando el otro te quiere matar y tú lo ves simplemente como un oponente político, cuando está dispuesto a aniquilarte? Bueno, a eso nos estamos enfrentando y junto con eso al quiebre del Estado de Derecho. Acá hay una pérdida de derechos humanos fundamentales, bueno, en el caso de toda la promoción que ha hecho el neofeminismo, la presunción de inocencia, ¿no es cierto?, y el debido proceso ya en España para los hombres prácticamente no existen, y esto va avanzando así como agenda global. Hay una inversión absoluta del rol de la víctima al victimario. Acá en Chile se acaba de premiar con una ida a pasar lo que le queda de cárcel, lo poco que le dieron de cárcel a un narcoterrorista que quemó vivos a 2 ancianos en su casa. Se le acaba de premiar y y supuestamente era machi, entonces el ministro de Salud habló de su colega, o sea, todo, imagínense, o sea, un asesino a sangre fría al cual se le acaba de premiar porque hizo una huelga de hambre que en 90 días no bajó ni 1 kilo. O sea, es el nivel de locura en el que está sumido mi país. Bueno, ustedes conocen bien de eso. Entonces, acá se ha producido un vaciamiento del concepto mismo del victimario, en función de concepciones deterministas, ¿no?, del humano. Es que si tú eres mujer, entonces históricamente, es que si tú eres minoría racial, es que si tú eres minoría sexual, es que entonces históricamente, y ha surgido un nuevo tipo de victimario. Ha surgido un nuevo tipo de criminal, un nuevo tipo de tirano,
es el que gracias al pasaporte identitario que tiene, de pertenencia a un colectivo, tiene derecho y no se le objeta cuando es criminal con un otro. Sobre todo si ese otro viene a ser del colectivo supuestamente opuesto, donde tiene el derecho a ser un criminal con el otro. Y ahí viene una cita de Nietzsche. Dice, las mismas condiciones nuevas bajo las cuales surgirán una nivelación y mediocrización del hombre, que no me van a decir que aquí no se ha destruido toda la eventual posibilidad de la emergencia de talento, con la educación doctrinaria que tenemos, etc., son idóneas en grado sumo para dar origen a hombres, esas mismas condiciones, son idóneas en grado sumo para dar origen a hombres excepción, de una cualidad peligrosísima y muy atrayente. He querido decir, dice Nietzsche, la democratización de Europa es a la vez un organismo involuntario para criar tiranos. Bueno, el avance totalitario, acá Arendt dice que el síntoma más significativo de la crisis, el que indica su hondura y gravedad, es su exposición hacia áreas previas a lo político. Ellas son la crianza y la educación de los niños, donde el modelo de autoridad que servía a la protección del niño y a la continuidad de una civilización establecida que solo puede perpetuarse si los niños transitan por un mundo preestablecido, dice Arendt. Mientras en el análisis Arendt habla de su quiebre, nosotros hablamos de su reemplazo. Porque ella habla del quiebre de la autoridad del profesor, nosotros hablamos de un profesor nuevo, un profesor que viene a ser un ideologizador, un líder al cual se le debe una obediencia ciega. Estamos ante el abismo que nos muestra el derrumbe catastrófico de una civilización que al perder los referentes tradicionales de la autoridad, eso lo digo yo, ha dado espacio a la irrupción de dinámicas fascistas de colectivos dispersos que tarde o temprano se concentran tras el líder de turno para imponer por la fuerza su tipo de vida a las mayorías. Hoy día la educación es equivalente a la colectivización de los individuos y entonces vamos a empezar a usar el término colectivo en el sentido que corresponde y comunidad, agrupación en el sentido que corresponde. Ahora, ¿cuál es el ideal? ¿Qué es lo que se pretende hacer desde esta izquierda que nos impone un tipo de vida usando el Estado cultural para avanzar en las asociaciones civiles, para avanzar en las familias y para avanzar en los niños y en los individuos? Les voy a leer a Rousseau. Aquel que se atreva a instituir un pueblo debe sentirse con fuerzas para mudar, por decirlo así, la naturaleza humana. Para transformar a cada individuo, que por sí mismo es un todo perfecto y solitario, en parte de otro todo mayor, del cual reciba en cierto modo la vida y el ser, el pasaporte identitario. Para alterar la constitución del hombre a fin de vigorarla, para sustituir una existencia parcial y moral a la existencia física e independiente que todos hemos recibido de la naturaleza. En una palabra, debe quitar al hombre sus propias fuerzas para darle otras que le sean ajenas y de las cuales no pueda hacer uso sin el auxilio de los demás. Cuanto más muertas y anonadadas están las fuerzas naturales, tanto mayores y más duraderas son las adquiridas, y tanto más sólida y perfecta es la institución. De modo que, si cada ciudadano no es nada sino ayudado por los demás, y si la fuerza adquirida por el todo es igual o superior a la suma de las fuerzas naturales de todos los individuos, se puede decir que la legislación se halla en el más alto grado de perfección posible. Eso estamos buscando. Sí. Voy a terminar con ESI porque es muy importante que quienes estén preocupados de este tema vayan a leer el Antiedipo de Deleuze y Guattari, y yo les voy a explicar muy brevemente, para no excederme en el tiempo, qué pasa. A ver, lo que hay ahí es una colectivización forzada de la sexualidad. Cuando uno colectiviza a un ser humano, ese ser humano ya no puede oponer resistencia al grupo al que pertenece, ¿sí? Y tampoco puede, y cualquier cosa singular que salga va a ser una amenaza para ese grupo. Entonces lo van a expulsar, lo van a avergonzar, y eso va a hacer que, por eso es que los cuadros ideológicos totalitarios terminan pareciéndose tanto, y siempre es la igualdad llevada al extremo de la homogenización la que impera. No importa si es una igualación de razas o es una igualación de tenencia de propiedad que al final deviene en una igualación del tipo de vida, ¿no es cierto? Y el tipo de vida, si todos tenemos el tipo de vida de los atletas, todos tenemos cuerpos atléticos, o sea, influye en el propio cuerpo y en cómo habitamos nuestro cuerpo. O sea, a ese nivel de intimidad llega esto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que es la educación sexual integral? Es una forma de destruir las tres contenciones de la libido. Las tres contenciones son la moral, la vergüenza y el miedo, ¿sí? Esas tres contenciones hacen o constituyen a un sujeto, desde la perspectiva de Guattari, de Deleuze, de Foucault, etcétera, etcétera, un sujeto que es funcional al capitalismo. ¿Por qué? Porque es capaz de contener el deseo de gastar, por ejemplo. Y luego puede ahorrar. ¿Y el capitalismo qué es lo que es? Ahorro. ¿No es cierto? Capital, eso es lo que es. Entonces, el punto es destruir psíquicamente esas facultades.
y hacer una liberación radical del deseo. Anti-Edipo, se los leo. El complejo de Edipo, la edipización, es por tanto el fruto de la doble operación. En un mismo movimiento, la producción social represiva se hace reemplazar por la familia reprimente. Aquí está, hay que destruir a la familia. Autoridad progresiva que le conceden los jueces a los niños menores. Y esta, la familia reprimente, da de la producción deseante una imagen desplazada que representa lo reprimido como pulsiones familiares incestuosas. O sea, reprimimos el que el niño tiene deseo por la madre, diciéndole que es incestuoso, avergonzándolo de ello, y de ahí el niño aprende a reprimir su líbido. Esta es la volada que tiene esta gente. La relación de las dos producciones es sustituida de este modo por la relación familia-pulsiones en una diversión en la que se pierde todo el psicoanálisis. Podemos comprender, pues, el interés de esta operación desde el punto de vista de la producción social, que de otro modo no podría conjurar el poder de rebelión y la revolución del deseo. O sea, lo que se hace es tener, desde esta perspectiva, un sujeto obediente, porque si no, estaríamos en permanente rebelión y estaríamos en permanente revolución de nuestro deseo, porque nuestro deseo no tendría las tres contenciones básicas de la libido, del deseo: moral, vergüenza y miedo. Al presentarle el espejo deformante del incesto, ¿era esto lo que querías? ¿Querías con tu papá? ¿Querías con tu mamá? ¿Querías con tu hermano? Se avergüenza al deseo, se le deja estupefacto, se le coloca en una situación sin salida, se le persuade fácilmente para que renuncie a sí mismo, ¿no?, en nombre de los intereses superiores de la civilización. Y miren cómo termina este párrafo. Y si todo el mundo actuase de ese modo, si todo el mundo se desposase con su madre o guardase a su hermana para sí, ya no habría diferenciación ni intercambio posible. Entonces lo que estos sujetos plantean es que tiene que haber un cuerpo sin órganos. La política, esa es una individuación en una multiplicidad estructurada de singularidades en que, como ellos dicen que el hombre es hombre y mujer al mismo tiempo, y la mujer es mujer y hombre al mismo tiempo, entonces el cuerpo no tiene que tener órganos definidos, ¿no? Entonces yo puedo ser mujer y al mismo tiempo mujer-hombre, y al mismo tiempo como mujer-hombre, ¿cómo sería eso? Estar con un hombre. Bueno, ustedes entienden mejor que yo esas cosas. A mí me cuesta, ahí ya he llegado al límite de mi sinapsis rubia. Entonces, ¿qué es lo que, para terminar, ¿no? Voy a terminar con este párrafo del Anti-Edipo. El deseo y fuerza de producción son expresión de un mismo fenómeno que es el motor último de las configuraciones sociales. Idea heraclítida: todo fluye, modelo bipolar, flujo absoluto o rigidez absoluta. Para Deleuze, el que nada permanezca es un estado esquizofrénico, y la determinación total del estado es la paranoia. O sea, tendríamos tres tipos de sociedad. Una sociedad basada en el flujo absoluto, que sería como una anarquía total, no anarcocapitalista, porque ahí no es un flujo absoluto, ahí hay principios, digamos, que reúnen a quienes participan de la utopía que todos nosotros abrazamos. Bueno, tengo 3 hijos anarcocapitalistas, entiendan, es mi instinto de madre, ¿sí? Bueno, la otra sería la paranoia, que vendría siendo, ¿no es cierto?, esta sociedad extremadamente totalitaria y dictatorial. Y finalmente, esta intermedia, que vendría siendo la capitalista, que funciona gracias a que hay un sujeto al cual se le interviene en su expresión del deseo, en su flujo del deseo, enseñándole la contención. Entonces, cuando yo me meto en la vida de un niño de 3, 4 años, lo privo de su intimidad, de su relación consigo mismo, la colectivizo con otros. Además que me imagino que conocen a Ezequiel Baigorría, porque el que no, bueno, tiene que ir a verlo, porque vive en Argentina, y él ha estudiado mucho esto, ¿no? Lo que pasa es que se promueve la pedofilia, pero se pierde absolutamente toda la diferenciación, padre, madre, todas las jerarquías. Y ahí sí que va a tener valor cada vez mayor, si ustedes se dan cuenta, este pasaporte identitario del cual les estoy hablando, porque al que no haya leído Los Hermanos Karamazov, que lo lea, como dice ahí el inquisidor a Jesús, el hombre está dispuesto incluso a morir de hambre, a entregar su pan, a cambio de que alguien le otorgue un sentido y a su vida, que pasa evidentemente por otorgarle una identidad. Así es que esa ha sido mi ponencia, espero que les haya aportado en algo.
Hola, 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 ¿se me escucha? Sí. Bueno, realmente creo que todos coincidimos en lo mucho que hemos disfrutado de Vanessa. Le agradecemos infinitamente. Yo personalmente estoy gratificado y orgulloso de que Vanessa haya participado y haya aceptado compartir una pequeñísima porción de su vastísimo conocimiento con nosotros. Gracias, mil gracias. Y en nuestras charlas el promedio es entre 50 y 60, y hoy Vanessa llegó a tener 74, lo cual confirma el interés que ha despertado en Argentina, mayormente los espectadores son argentinos, y en el resto de América Latina, que incluso hubo venezolanos, cosa que me gratifica porque no sé cómo han hecho para conservar Internet intacta, ¿no es cierto? Entonces, Vanessa nos pidió con mucha generosidad que durante 20 minutos va a responder inquietudes y preguntas. Yo no sé si es Vanessa Bassani o quién es la persona encargada de administrar las preguntas, pero bueno, no la atosiguemos más de 20 minutos, estuvo una hora exponiendo y creo que nos ilustró sentidamente a todos y además nos recomendó libros, nos recomendó textos, de manera que esto recién empieza. Lo que ella nos dio fue una clase magistral y además nos dejó la puerta abierta con un montón de textos que nos sugirió para seguir avanzando en esto que pretendemos, que es formar líderes y generar inquietudes intelectuales. Confírmenme quién sigue administrando las preguntas, así ya la molestamos a Vanessa 20 minutos más y ya, para no seguir abusando de su amabilidad. Y Vanessa, cuando tengamos esto subido a YouTube, te lo voy a hacer llegar y además lo vamos a desparramar por las redes porque queremos compartirlos con mucha gente. Buenísimo. No sé si me sigue. ¿Quién se encarga de administrar las preguntas, por favor? Nico, ahora le paso el micrófono a Diego, que es el que se va a encargar de preguntarle a Vanessa. Primero agradecerle, excelente la exposición. Y bueno, nada, ahí le paso el micrófono a Diego, así ya le hace Muy las bien. preguntas. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí. Perfecto. Vanessa, lo vamos a hacer breve, así no te tenemos más. Una vez gracias desde nuestro espacio. Así que bueno, te hago una pregunta que hizo Martino Canto, que decía, bueno, más que una pregunta es, me gustaría profundizar en el tema de la libertad de expresión y sus límites, si es que los hay, analizando específicamente el caso del Presto que pasó acá en Argentina. ¿El paso de, perdón? Acá, específicamente el caso del Presto, acá en Argentina. No sé si habrás enterado de un periodista nuestro, que es independiente, con toda una causa y armado que se le ha hecho a su persona. Por un Es que tuit nosotros que... tenemos un caso similar acá, que es el mejor periodista que tenemos, que también hoy día está bajo las cuerdas, porque obviamente que el Poder Judicial está capturado por activistas políticos que tienen por finalidad avanzar el proyecto totalitario. Ahora, dicho eso, porque tenemos el problema del quiebre del Estado de Derecho, y eso es evidente, no conozco el caso en particular argentino, pero como te cuento, en Chile tenemos... Yo creo que no hay límites a la libertad de expresión. No la hay, simplemente no la hay. Y si nosotros pensamos que pudiésemos recuperar, por ejemplo, esa autoridad en que está la jerarquía, en que la jerarquía está dada por el conocimiento, por la sabiduría, está legitimada, no es una jerarquía impuesta simplemente por el abuso del poder del más fuerte, digamos, el más fuerte en el sentido que sea. Entonces nosotros, o sea, ¿quién iría a insultar, digamos, en ese contexto a cualquier persona? Nadie, o sea, tendríamos un poco más de cuidado. A mí me parece que el problema no está en ponerle límites a la libertad de expresión. Yo siempre pongo este ejemplo. Si es que en Chile existiera un Ku Klux Klan, por ejemplo, ustedes saben que Hannah Arendt era judía, yo he trabajado el tema del totalitarismo, los campos de concentración, yo soy alemana, no tengo culpa de históricas y cosas así, sin embargo, siempre me impactó muchísimo cómo fue posible el totalitarismo, y también en China y el totalitarismo ruso también. Yo prefiero saber que en Chile hay un Ku Klux Klan antes que no saberlo. ¿Sí? Esto es lo mismo que si yo tengo un tumor. ¿Prefiero saberlo o no saberlo? Porque por último, si lo sé, si sé que hay gente que piensa así,
bueno, tengo conciencia de que tenemos que hacer algo, de que ojalá los llevemos a una reflexión, que la gente que está en su entorno también ayude, y esa es la manera. Si la manera no es cambiando cerebro, la manera no es poniendo leyes mordaza. Cuando uno pone una ley mordaza, lo que sucede es que toda la gente que no puede hablar, se traga, ¿no es cierto? Y el discurso políticamente correcto lo adhiere, pero por dentro empieza a horadar, y creo que eso es lo que está logrando el neofeminismo, horadar, hasta que de repente sale un loco de patio que habla en la voz de todos los reprimidos, lo eligen como a Hitler, bueno, a Hitler no lo eligieron, pero digamos, al final lo legitimaron, ¿no es cierto? Y hace realidad, digamos, sus locuras. ¿Por qué? Porque estaban todos callados, estaban todos como ovejas, el ser humano, no es bueno que el ser humano ande con esa máscara de la foto que yo planteé ahí, mejor que lo digamos, mejor que eso siempre el respeto de la inocencia de los niños, digamos, creo que frente a los niños hay ciertas cosas que no se pueden hablar, o por lo menos no se pueden hablar de un modo vulgar, o qué sé yo. Yo quizás sería mi único límite a la libertad de expresión, que frente a un niño con su inocencia, etcétera, un adulto es violencia si es que es violencia real, si es que un adulto, digamos, le quiebra esa inocencia y ese estar a partir de la ESI nomás. Bien, te hago una última intervención, que es la que hizo Paula Hincapié López, que dice: los acuerdos de La Habana, dando impunidad a la guerrilla colombiana de la FARC, ¿puede considerarse como un antecedente de la destrucción del Estado de Derecho? Lo que pasa es que en la medida que La Habana promueve al activismo político que ha capturado las instituciones republicanas de toda Latinoamérica, evidentemente que sí se puede considerar todo lo que La Habana hace, como decía Armando Rivas, que realmente que lo descubrí este año y me enamoré de él, en serio que sí. Él decía que Cuba exporta miseria, ¿no? Y esa miseria es eso, esa miseria es para que se pueda instalar un régimen totalitario, tiene que quebrarse el Estado de Derecho. De ahí que toda intervención que se haga que afecte las categorías macro, digamos, que sea víctima o victimario, por decir una, juez y delincuente, o todo lo que son las estructuras al interior del Poder Judicial, la autoridad justamente. Eso es el comienzo del fin. La destrucción del Estado de Derecho es el comienzo del fin. Y en la preservación de ese Estado de Derecho es que liberales y conservadores tenemos todo por dialogar y todo por trabajar juntos, y también paleolibertarios, libertarios, y hasta un cierto liberalismo, incluso, sí, el tema del progresismo en el sentido fascista del término, ¿no? Ese es el tema, digamos, más grave. Y de ahí lo demás yo creo que siempre lo podemos conversar, y si no lo podemos conversar, entonces dejamos de ser liberales o dejamos de ser conservadores, porque que yo sepa, el conservador, digamos, de hoy, el conservador que se da cuenta dónde está el real peligro, está muy abierto y dispuesto a respetar los tipos de vida de gente distinta de él. ¿Mm? Muy bien. Bueno, por el momento no hay una intervención más, así que bueno, Vanessa, no quiero estirarlo más. ¿Puedo hacer la última, ya que soy amigo de Vanessa? Sí, por favor, estimado, proceda. No, Vanessa, bueno, mil felicitaciones, perdón que sea redundante. Tocaste un tema muy interesante, que es el de Carl Schmitt, la relación amigo-enemigo, que lamentablemente, bueno, Carl Schmitt muy ligado al nacionalsocialismo, pero en Argentina tenemos un personaje que acaba de morir, afortunadamente, que es Ernesto Laclau, que también él cercano a la izquierda, no al nacionalsocialismo, pero tenía puntos de contacto en este vínculo binario. ¿Dónde está hay una zona gris, que es la del adversario y la del amigo-enemigo? ¿Cuándo se pasa de un punto al otro? ¿Cuál sería el punto donde eso muta? Porque no es tan fácil de diferenciar muchas veces, ¿no? Sobre todo en estos países populistas en donde oscilan entre el democratismo y el autoritarismo, y entonces uno no sabe bien definir dónde estamos parados, ¿no? Me gustaría, si me lo permite, responderte con el mismo Carl Schmitt, porque lo dice mejor que yo. Dice: un mundo en el cual la posibilidad de un combate
estuviese totalmente eliminada y desterrada. Un globo terráqueo definitivamente pacificado sería un mundo sin la diferenciación amigo y enemigo, y por lo tanto sería un mundo sin política. Podría existir en él toda una variedad de interesantes contraposiciones, contrastes, competencias, intrigas de toda clase, pero razonablemente no podría existir una contraposición en virtud de la cual se puede exigir del ser humano el sacrificio de la propia vida, y en virtud de la cual se puede autorizar a seres humanos a derramar sangre y dar muerte a otros seres humanos. Para una definición del concepto de lo político, tampoco aquí se trata de si se considera deseable arribar a un mundo así, sin política, como un estado ideal de cosas. El fenómeno de lo político se hace comprensible solamente a través de su relación con la posibilidad real de establecer agrupamientos del tipo amigo-enemigo, más allá de los juicios de valor religiosos, morales, estéticos o económicos que de lo político se hagan a consecuencia de ello. El enemigo no es, pues, el competidor o el opositor en general. Tampoco es enemigo un adversario, al cual se odia por motivos emocionales, de antipatía o políticos. Enemigo es solo un conjunto de personas que, por lo menos de un modo eventual, esto es, de acuerdo con las posibilidades reales, puede combatir a un conjunto idéntico que se le opone. Enemigo es solamente el enemigo público. Al concepto de enemigo, y residiendo en el ámbito de lo real, corresponde la eventualidad de un combate. Los conceptos de amigo y enemigo y combate conciben su sentido concreto por el hecho de que se relacionan especialmente con la posibilidad real de muerte física, y mantienen esa relación. La guerra proviene de la enemistad, puesto que esta es la negación esencial de otro ser. Y ahí está, es cuando uno distingue al otro como un enemigo, porque existencialmente es un enemigo. En el neofeminismo, el hombre es un enemigo existencial, de la existencia. Por eso había que darle por eso a esa enemistad había que darle un carácter histórico. Así es como la mujer que es neofeminista siente la presencia de cualquier hombre. Por eso es que todo le agrede. Por eso es que no lo puede ver como un igual. Por eso es que en ella ya no hay ninguna posibilidad de ser parte de una ciudadana de una democracia. Porque en democracia nos conferimos la igual ciudadanía, la igual dignidad, los iguales derechos con independencia de si tú eres conservador, yo soy liberal, el otro es de una minoría sexual, el otro es de, qué sé yo, de una etnia. Nos concebimos esa igual dignidad. Entonces, la dinámica fascista introducida en la vida de las personas lo que hace es que yo veo al otro como si fuera un extraterrestre que me viene a invadir, como alguien con una existencia radicalmente opuesta a la mía, al punto que su sola existencia, así como pasaba con los burgueses para los marxistas y como pasaba con los judíos para los nazis, su sola existencia impide la realización de mi buena vida. Entonces, abortemos al macho. Y esa es la conclusión a la que llegan. Ese es el punto. El punto es cuando yo concibo al otro que la existencia del otro impide mi propia existencia, impide mi realización, mi tipo de vida, y por lo tanto, solo a partir de la aniquilación física del otro, yo puedo triunfar políticamente. Bueno, brillante. De mi parte, estoy absolutamente satisfecho. No sé si Diego nos tiene alguna otra pregunta. Sé que hubo muchas preguntas escritas, pero ya hemos cumplido con lo que Vanessa gentilmente nos concedió, que fue 1 hora. Así que, no sé, Diego, te cedo la palabra. No, justamente intenté juntar la cantidad de preguntas más relevantes para ahorrarle el mayor tiempo posible a Vanessa. Bueno. Súper. Vanessa, 1.000.000 de gracias. No sé si te queda algo por decir. De sí, mandarle un cariño, lean mucho a Maquiavelo para que no se transformen en lo que ustedes quieren combatir, porque es difícil después vivir cuando uno ha traicionado sus principios consigo mismo. Lean a Sócrates también, y mandarle un cariñoso saludo a todos nuestros amigos venezolanos, que los llevo siempre, siempre palpitando en mi corazón, los valientes que están allá, los que tienen el coraje todavía de darse el tiempo de venir y unirse aquí y seguir pensando, a pesar de las tremendas situaciones que están viviendo y de lo difícil que se ve para todos, pero por supuesto que en especial para ellos. Así es que mi gran cariño para los venezolanos que vinieron a esta charla. Vanessa, para terminar, si nos puedes dar tus plataformas para que la gente te siga.
Bueno, yo Instagram no tengo, pero tengo un canal en YouTube que se llama Esfera Pública, donde al que le interese la realidad chilena y la reflexión filosófica, porque en realidad yo la actualidad chilena la uso como excusa para reflexionar desde la teoría política. Se puede suscribir a Esfera Pública. Bueno, y tengo mi Facebook que también está abierto. O sea, si yo veo que es alguien de Argentina que me agregó después de esta charla, ahora en lo que viene de hoy y mañana, lo voy a aceptar inmediatamente. Ojalá tengan Partido Demócrata o algo, porque a veces tienen un ojo nomás, es difícil, y tienen así como un JP, un ojo que mira raro, y yo digo, oh, no sé, todo tiene un límite. Yo no quiero un amigo del panóptico Foucaultiano metido en mi Facebook. Entonces, tengo gente de izquierda, pero eso no quiere decir nada. Pero el punto es que realmente algunos jóvenes tienen una performance súper rara. Ahora, todo bien, digamos, pero que genera un poco de reticencia. Así que también me pueden seguir por Facebook. Esas son esencialmente las dos plataformas en las que me muevo. Y bueno, como directora de Centro de Estudios Libertarios, he hecho varias entrevistas este año a muy, muy buenos filósofos. Así es que ahí puede meterse a la página del CEL, Centro de Estudios Libertarios, en YouTube, y ver esas entrevistas de filosofía que también están muy buenas. ¿Algo más, Diego? Nada más por mi parte, Nicolás, más que agradecerle a Vanessa por su tiempo y por lo que ha expuesto el día de hoy. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias, Vanessa. No te podemos aplaudir porque el Zoom no nos lo impide, si no estallaría el auditorio. Gracias. Que estén muy bien y un abrazo. Sigamos peleando por nuestra libertad. Gracias a todos Vanessa. ustedes. De todo corazón.